Les pido que se fijen en este plato. Parece un filete que acaba de cortarse en el matadero, pero realmente está fabricado en un laboratorio. ¿Cómo lo hacen? Pues multiplican células madre del tejido muscular de un animal para crear un producto consumible. Lo llaman carne cultivada, carne sintética e incluso carne in vitro. Para hablar de este avance tenemos con nosotros a Mario Estevez, es científico y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Buenos días. Buenos días. Queremos conocer, como especialista en alimentos de origen animal, cuando nos referimos a esta carne de laboratorio, no estamos hablando de ciencia ficción, es ya una realidad. Es una realidad en el sentido de que se está produciendo ese tipo de carne, por llamarlo de esa manera, porque en realidad carne como tal no es. Ahora podemos, si no, hablar sobre el asunto, pero esa carne de laboratorio se está fabricando, pero creo que aún queda mucho, a pesar de lo que pueda aparecer por algunos titulares que se escuchan en algunos medios de comunicación. Lo cierto es que yo creo que queda mucho para poder ver esa carne compitiendo en igualdad de condiciones con la carne, digamos, tradicional, con la carne de verdad en los supermercados, en los restaurantes y demás. ¿En qué consiste? ¿Siempre se parte de células madre, como acabamos de comentar? Sí, efectivamente, se parte de células animales y estas células animales se hacen crecer en un medio de cultivo, básicamente en un laboratorio. Se pone todos los componentes que necesitan esas células para crecer, para diferenciarse y para, bueno, pues desarrollarse de alguna manera de forma similar a lo que ocurre en el interior del tejido de un animal. ¿Pero se sigue considerando como carne? No se puede considerar carne, básicamente porque lo que es carne está bien definido en nuestro ordenamiento jurídico. Hay leyes, hay normas de calidad que establecen, tanto españolas como europeas, que establecen lo que es la carne. Y la carne es el tejido, el músculo esquelético de los animales de abasto tras el sacrificio de los mismos, que sufre un proceso de maduración que transforma ese músculo en carne. Y por lo tanto, en tanto que no hay animal, ni hay un sacrificio, ni hay un proceso de maduración de esa carne, no podemos denominar la carne. De la misma manera que la leche también está perfectamente definida y no podemos denominar a una bebida de soja o de avena leche, pues la carne es la carne. Otras cosas se podrán parecer, podremos denominarlo de la forma que nos parezca oportuno, pero carne, desde el punto de vista legal, no se puede denominar carne, no lo es. Aunque sí que se llama, o sea, se utiliza ese término, ¿no? Carne cultivada, carne sintética, ¿no? Sí. O acabará pasando como lo que decía de las bebidas vegetales, que ya no se puede utilizar. Efectivamente. Ese término, ¿no? De hecho no se puede utilizar ese término y en el caso de la carne ocurre algo parecido. Al final, independientemente de lo que a nivel coloquial se utilice, los términos que se utilicen para denominar este tipo de carne, lo cierto es que es importante el tema de la denominación, porque de alguna manera es importante que el consumidor sepa qué es lo que está comprando, qué es lo que está consumiendo, y en este sentido no es lo mismo un tejido de un animal que tiene una composición, una estructura, una textura, un valor nutricional, unos parámetros sensoriales, organolépticos, es decir, un sabor, una textura, que nada tiene que ver con un conjunto de células que crecen en una placa del laboratorio. No se parecen en lo más mínimo. Para evitar confusiones, mejor no utilizar ese término. Efectivamente. ¿Cuáles son los estudios o los experimentos más avanzados? No sé si hay alguna empresa que esté apostando claramente y económicamente por esto. A ver, hay una serie de países, de hecho, bueno, el padre, podríamos decir, de la carne sintética se llama Mark Post, es un investigador que aún sigue en activo, trabaja en Holanda, en la Universidad de Maastricht, y este señor, al que he tenido oportunidad de hablar con él en varios congresos y demás, desarrolló esta técnica que se basa en una cuestión muy sencilla, y es que Lo estamos viendo en imagen, por cierto. Cultivar células, efectivamente, señores. Cultivar células en el laboratorio es algo que lo hacemos aquí en la Universidad de Extremadura, en mi laboratorio, pero también en la Facultad de Medicina, en veterinaria. Es algo muy habitual porque esas células nos sirven para investigar. En vez de trabajar con un animal de experimentación, que siempre requiere una serie de consideraciones éticas importantes para evitar su sufrimiento y demás, en tanto que podemos utilizar células y podemos llegar a conclusiones similares, podemos testar la efectividad de un medicamento o el valor nutricional de un alimento sin tener que utilizar un animal. Utilizamos células en laboratorio. Por tanto, el cultivo celular es algo que se está utilizando hace muchísimo tiempo. La cuestión es que, bueno, este señor tuvo trabajando precisamente con células en el laboratorio, pues tuvo la idea de decir, bueno, pues si yo esto lo dejo crecer tanto como para que pueda tener un número de células musculares que pueda parecer o tener la apariencia de una hamburguesa, y yo entiendo que de ahí partió básicamente surgió la idea.
Pero no sé si usted conoce que aquí en España o en Extremadura se esté desarrollando unas investigaciones similares. No. De Más hecho, allá de las propias del laboratorio que usted apunta. Yo hablo no, con esa efectivamente, intención. no. Es decir, se siguen haciendo cultivos celulares con propósitos o con propósitos de investigación, digamos, biomédica, pero nada que ver con el desarrollo de alimentos. Porque, de hecho, de acuerdo con la normativa actual en la Unión Europea, hasta donde yo sé, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no considera la carne cultivada como un alimento y por lo tanto no se puede considerar ni siquiera como tal. Ni en España ni en la gran mayoría de los países europeos hay desarrollo de este tipo de tecnología. En Holanda se está haciendo, en Israel se está haciendo, en Estados Unidos hay empresas que están apostando. De hecho, hace relativamente poco lo que sería la versión americana de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha aprobado la comercialización y la venta de este tipo de carne de laboratorio, podríamos decir, en restaurantes. Eso sí es una realidad, pero la realidad es que, bueno, el precio de esas hamburguesas o de esa carne es, por supuesto, muy superior a la carne que comemos habitualmente. Mario, hemos salido a la calle para saber si habían oído hablar de este Sí. de este tipo de producto, si lo llegarían a comprar y, sobre todo, si lo probarían. Considero que, bueno, si lo están haciendo, Sanidad estará ahí. Creo que ellos serán muy quienes para decir si es saludable o no. Yo no lo sé. A mí me costaría probarla. El inconveniente pues es muy grande cuando España y concretamente Extremadura pues una parte importante de su producto es el campo, la agricultura y la ganadería. ¿Qué me aporta? Que me aporte vitaminas, minerales, proteínas y los demás. Yo creo que sí, al final va a acabar siendo los alimentos del futuro. No sé muy bien por qué. Supongo que será tema de dinero. Sí, ¿por qué no? Probarlo, por probarlo no hay problema. Aunque te guste o no te guste, ya otra cosa. Se estarán preguntando por qué esta necesidad de fabricar carne. Voy a utilizar las comillas. Es una de las cuestiones que está sobre la mesa al hablar de la crisis climática. Los defensores del bienestar animal proponen sustituir la carne por otros alimentos para no tener que sacrificarlos y que estos se críen de manera industrial. Se evitaría la utilización de antibióticos, la emisión de gases. Mario, yo no sé si usted está de acuerdo. Pues no totalmente, porque lo cierto es que tenemos un problema con la agricultura y con la ganadería, en el sentido de que somos 8.000 millones de personas en el mundo. Se considera que para finales de siglo se va a incrementar en unos varios millones más, o miles de millones más, y todas estas personas hay que darles de comer. La gran mayoría de ellos van a demandar el consumo de carne. Por lo tanto, la necesidad de producir carne y de producir alimentos de calidad y seguros, y cada vez más, porque todas esas personas van a demandar y todos tenemos el derecho de poder comer carne y alimentos de calidad, va a hacer que necesariamente haya que incrementar la producción de alimentos. Teniendo en cuenta el impacto real que tiene la producción, el sector primario, la producción de carne, la producción de alimentos, sobre la producción de gases de efecto invernadero, evidentemente hay que tomar medidas para intentar hacer que la agricultura y la ganadería sea sostenible y sea respetuosa con el medio ambiente y sea respetuosa con el bienestar animal. Pero no creo de ninguna manera que esta opción en particular, porque se habla de muchas opciones para sustituir la proteína de origen animal, no creo que la carne de laboratorio sea precisamente una opción real, creíble. Creo que otras opciones que se hablan, incluso el consumo de insectos, incluso la elaboración de productos, que eso sí que es una realidad. También hay mucho que discutir en relación a productos veganos que se elaboran a partir de proteína vegetal y que intentan simular o imitar de alguna manera las propiedades de la carne o de las bebidas, de la leche o de otros productos lácteos. Pero el caso es que la carne de laboratorio realmente no viene ni siquiera de alguna manera, a suplir o a dar respuesta a algunos de los problemas que tiene o de las preocupaciones que suscita en la población el tema de la carne, como por ejemplo el tema del bienestar animal. Algo que probablemente muchas personas que nos están escuchando desconocen es que para poder crecer esas células en el laboratorio se requiere suero fetal bovino. El suero fetal bovino se obtiene a partir de fetos
es decir, de animales que se sacan del vientre de sus madres antes de llegar a término, y se saca el suero de esos animales, que básicamente es componente mayoritario de la sangre. ¿Por qué se necesita suero fetal bovino? Porque en ese suero fetal bovino existen una serie de promotores del crecimiento que hace que esas células, más allá de tener nutrientes que necesitan para crecer, necesitan expandirse, desarrollarse como los propios miocitos, que son las células que tenemos nosotros y los animales en el músculo esquelético, que es lo que finalmente conforma la carne. Por lo tanto, de hecho hay muchas asociaciones de veganos y de vegetarianos que están en contra de la carne sintética, en primer lugar porque no deja de ser un alimento de origen animal, en tanto que se parte de miocitos animales, que son células musculares humanas. Y por otro lado, se hace imprescindible la utilización de este suero fetal, y la cantidad de suero fetal que se necesita para producir un kilo de carne, las estimaciones están alrededor de 50 litros. Yo en mi laboratorio utilizo suero fetal bovino en cantidades muy pequeñas para esos cultivos celulares con propósito de biomedicina, de estudiar cuestiones relacionadas con la nutrición y con la salud, y la cantidad que se utiliza es una cantidad pequeña para un cultivo celular que no se ve ni siquiera a simple vista. Es decir, si nosotros necesitamos una cantidad de células tal que conforme lo que puede ser una hamburguesa, unos 100 gramos, se necesitan 50 litros de suero fetal bovino que sostiene de la forma que te acabo de decir. ¿Y eso cuántos animales se necesitan para esa cantidad que apuntaba? Estamos hablando de animales preñados, es decir, de vacas preñadas, que antes de llegar a término se tiene que extraer esos animales. Estamos hablando de varias decenas de animales para poder obtener esos 50 litros de suero fetal, considerando que además ese suero fetal se tiene que obtener de acuerdo con la normativa vigente mediante unos protocolos lo más respetuosos posible dentro de lo que cabe, considerando el tipo de procedimiento que es, de la forma más ética posible. En cualquier caso, ese componente del cultivo celular para obtener esta carne sintética es el componente más caro y el más controvertido en relación al bienestar animal, puesto que estamos hablando de que si resulta no queremos consumir carne porque no queremos sacrificar animales, quien exponga esas razones, resulta que de la manera que estamos proponiendo en relación a la carne sintética, no solamente estamos matando a las vacas, que estamos obteniendo los fetos que antes de llegar a término para obtener ese suero que es fundamental para el crecimiento de las células en el laboratorio. Es verdad que hay estudios y hay alguna publicación relativamente reciente que pone de manifiesto que se puede, por posibilidad, el poder crecer células en el laboratorio sin la necesidad de este suero fetal. Pero igual, es una publicación, por cierto, en la que los autores, aparte de Mark Post, el padre de la carne sintética, es una empresa que se dedica precisamente a esto. Los datos dan a entender que es posible hacerlo, pero es posible hacerlo con qué coste y igual que otros componentes, porque no acaban de aclarar qué otros componentes se necesitan para hacer que esas células crezcan en el laboratorio de forma que se pueda utilizar para producir alimentos a escala industrial, digamos. O sea, se siguen necesitando los animales, pero esos animales que no han nacido para obtener ese suero fetal, ¿también mueren en ese proceso? Por supuesto, claro, evidentemente. Sí. No sé si hay algún sistema de sacar ese suero y que no fallezca. No, evidentemente, tanto a la madre como al feto se le condena a una muerte segura, evidentemente. Obviamente se hace, al igual que se sacrifican los animales en el matadero, se hace mediante una previa insensibilización, de tal manera que ni la madre ni el feto son, hasta donde podemos saber, conscientes de ese sacrificio. En principio se evita evidentemente el sacrificio animal, pero en cualquier caso, incluso para fines médicos, los cultivos celulares y este suero fetal igual se están buscando alternativas difíciles, porque realmente hay pocos elementos que nos puedan permitir hacer crecer células en el laboratorio para fines muy distintos a la producción de alimentos o la posible producción de alimentos, pero lo cierto es que es difícil encontrar alternativas porque este suero fetal es fundamental y se utiliza la mínima cantidad y con todas las garantías para asegurarnos que esos animales que se sacrifican por el bien de la investigación, pero claro, sacrificarlos para elaborar alimentos para evitar que se sacrifiquen otros, en fin, como digo, hay muchas asociaciones de veganos y vegetarianos que están en contra de esta cuestión porque son conscientes y de forma coherente están en contra también de la carne sintética porque son conscientes de que se está cometiendo en ese sentido pues actividades iguales o incluso, digamos, peores que las que se hacen habitualmente en los mataderos, que por cierto
Tengo que decir como veterinario que en Europa tenemos todas las garantías, los estándares más elevados, tanto de seguridad alimentaria como de bienestar animal. Evidentemente siempre habrá personas que consideren que son insuficientes y hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de los animales en la granja, su manejo en el matadero, la insensibilización, todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, pero en cualquier caso los estándares que tenemos en Europa en relación a la producción o obtención de alimentos, seguridad alimentaria, es de los más altos del mundo. ¿Y qué opinan de todo esto los ganaderos? Porque algunos científicos aseguran que este novedoso alimento sería lo mismo que la carne tradicional, pero con el animal eliminado de la ecuación, aunque por lo que nos apunta Mario, el animal no se sale de ninguna ecuación. Maribel Lozano, por esa regla de 3 ya quizá no serían necesarias explotaciones como en la que tú te encuentras. Bueno, pues precisamente por eso nos hemos venido hasta esta explotación ganadera en Arroyo de la Luz para analizar esa situación con su ganadero, con Pedro Flores. Buenos días. Con toda la situación por la que está pasando el campo, la ganadería, ¿crees que puede ser una amenaza esta producción de carne artificial? Buenos días. En mi parecer, la carne artificial no va a ser una amenaza para la ganadería extensiva en este caso, porque nunca podrá competir con las características, como podéis ver, que mantienen estos animales en libertad, las características organolépticas que tiene dicha carne de estos animales criados en libertad. La salubridad de la carne de laboratorio la pongo muy en entredicho, porque dudo mucho que sea tan salubre y sana como es el caso de la carne criada aquí en extensivo. Los defensores de esta carne in vitro, los ecologistas, aseguran que es más ecológico porque no contamina, porque no hay que matar animales. Pienso que contamina, porque dichas industrias contaminarán, emitirán gases como cualquier otra industria de producción. Los gases emitidos por el vacuno, que tanto dicen los ecologistas en este caso, son gases del carbono, del nitrógeno, que son fijados por el medio donde están, porque igual que las vacas emiten carbono y emiten nitrógeno, la hierba y los árboles de la dehesa, en este caso, fijan dichas emisiones de gases que emiten estos animales. Y en cuanto al metano, que tantas críticas percibe, creo que el metano emitido por las vacas, en el caso de que quitáramos a las vacas del medio, este medio lo ocuparían otros herbívoros salvajes que también emiten metano, con lo cual la solución no es quitar a las vacas porque emitan metano en este caso, porque el metano siempre se va a emitir. Es más, hay otras actividades humanas que emiten más metanos todavía que la actividad ganadera y sin embargo no están en entredicho. Creo que también las críticas van más dirigidas a los animales que se crían en intensivo, no tanto en extensivo. En Extremadura la mayor parte de la producción es en extensivo, un 80%, ¿no? Sí, en Extremadura la producción predominante es en extensivo. También hay producción en intensivo que es muy criticada. Creo que tampoco se debe criticar porque es una forma de conseguir alimentos más baratos y siempre respetando la normativa, que en este caso es bastante estricta en cuanto a contaminación de aguas, contaminación del aire y resto de contaminación. Lo cierto es que sois un sector estratégico y que veláis igualmente por la seguridad alimentaria. Sí, este sector vela por la seguridad alimentaria, tiene numerosos controles por parte de la administración para que esta producción tenga una calidad y pues sea viable sanitariamente, y esto lo hace una carne totalmente sana y sin ningún tipo de contaminación y que pueda producir daños a la salud humana. Porque la crítica venía también no solamente por el medio ambiente, sino también por el uso de los antibióticos, ¿no?, que van a las carnes y después los consumimos nosotros. En la ganadería extensiva cada vez se utilizan menos antibióticos, porque además la normativa cada vez es más restrictiva en el empleo de antibióticos en los animales, y tan solo se utilizan en situaciones muy extremas. Esos antibióticos normalmente se utilizan otros medicamentos que no son antibióticos para evitar el consumo de antibióticos. Para destacar las propiedades de esta carne, proteínas, minerales. Esta carne aporta a nuestro organismo numerosas proteínas, vitaminas, hierro, zinc y oligoelementos que son necesarios para nosotros, para los humanos. Muchísimas gracias, Pedro, por atendernos y por darnos la visión del ganadero y de esas propiedades que tiene la carne de los animales que vemos aquí en el campo. Gracias a vosotros.
Bueno, dejamos el campo. Mario, entonces, en un supermercado difícil de encontrar a corto o medio plazo este tipo de carne, ¿no? Pues yo estoy convencido de que sí, que va a ser difícil verlo a corto, medio y a largo plazo también. Esa es mi previsión, ¿eh? Yo, por los conocimientos que tengo, por las conversaciones, en fin, por los congresos a los que asisto, donde de hecho el padre de la carne sintética ha tenido la oportunidad de hablar y de plantear sus cuestiones. En el último congreso que estuve mundial sobre la carne y los productos cárnicos, el más prestigioso, hubo un investigador coreano que planteaba alternativas al suero fetal bovino sin llegar a plantear nada concreto. Se pusieron las dificultades que había, hubo otros investigadores que hablaron también, porque es un tema candente en los congresos de la carne, las alternativas al consumo de proteína de origen animal y realmente en la práctica que pueda convertirse en Estados Unidos, por ejemplo, o en Singapur, es otro país donde se ha aprobado el consumo de este tipo de carne, como un alimento para ciertas élites, porque el precio ya hace que en ningún caso pueda competir con la carne de verdad. Por lo tanto, que haya a algunas personas con mucho dinero y mucho tiempo libre para decir, prefiero gastarme 500 euros en una hamburguesa que 10 en una hamburguesa de verdad, bien, pero que igualdad de condiciones pueda competir en el lineal del supermercado con carne de verdad, eso no lo vamos a ver. Estoy convencido que no lo vamos a ver ninguno de los que estamos aquí en este plato. Vamos a seguir sumando voces a este debate. Saludamos a Marta Martínez Canal, es la responsable de comunicación digital y redes sociales de Proveg, una ONG por la concienciación alimentaria. Marta, buenos días. Hola, muy buenos días. Según tu opinión, ¿cuáles son los beneficios para nuestra salud si consumimos este tipo de productos? A ver, en el momento en el que estos productos lleguen al mercado, que como han comentado, pues estamos todavía en un proceso en el que ni siquiera tenemos posibilidad en Europa, la EFSA todavía no ha dado ningún tipo de permiso para hacer comercialización, solamente hay un país que haya pedido lo que sería el testeo, lo que sería la degustación, que es Países Bajos, que será el primer país que lo haga, aunque suponemos que hay otros países que están interesados también. En el momento en que eso ya esté ahí, quiere decir que es un producto con un precio que será medianamente asequible y que será un producto equivalente. De hecho, lo que se busca es que sea un producto equivalente a nivel nutricional e incluso que se pueda seleccionar exactamente el tipo, por ejemplo, de carne magra que se quiere cultivar. Entonces, cuando estamos cultivando carne, cuando estamos seleccionando exactamente qué queremos hacer, pues también podemos hacer que sea un producto interesante nutricionalmente o incluso más interesante porque podemos elegir qué estamos poniendo en el mercado a nivel exacto, con lo cual sería un producto saludable de diario en el caso de que fuera accesible a través del supermercado. Digo accesible económicamente, no accesible de otra forma. Tú tienes 3 libros publicados sobre alimentación vegetal y una comunidad en Instagram de más de 190.000 personas. ¿Cada vez son más los que quieren dejar de consumir carne animal y están buscando otras opciones? Sí, la tendencia no es exactamente a eliminar completamente el consumo de productos animales, sino que la tendencia que estamos viendo y que los últimos estudios de consumo a nivel Europa, que por ejemplo hay un estudio de Smart Protein que queda muy claro que lo que hay es una reducción del consumo de productos animales, no solamente de la carne, sino también de los lácteos. De los lácteos creo que tanto lo que serían las bebidas vegetales como otros tipos de lácteos vegetales está claramente ahora mismo ya absoluta y completamente normalizado su consumo, y ahora lo que estamos viendo es un equilibrio entre proteína vegetal tradicional, como serían las legumbres, porque no vamos a olvidar que tenemos proteína vegetal tradicional, como otros sustitutos de la carne en otros formatos, vamos a decir, más equivalentes a los análogos cárnicos como podrían ser hamburguesas o otro tipo de preparados. Y sí, es una tendencia, el flexitarianismo es una tendencia, la reducción. Marta, ¿cuáles son los beneficios para el medio ambiente de este tipo de productos?
lo que estamos encarando actualmente con las necesidades de consumo que hay a nivel mundial de nutrientes, si nos fijamos en las proteínas, que sería básicamente lo que nos aportaría este tipo de producto, es que tenemos una necesidad de recursos muy elevada para la alimentación del ganado. Es decir, ya no solamente los recursos que consume el ganado, sino la tierra de cultivo, el agua y la energía que se consumen para hacer la comida del ganado, básicamente, los ferrajes. Entonces, el mayor, sin ningún lugar a dudas, beneficio sería este. Menos CO2, menos consumo de agua y muchísimo menos consumo de tierra fértil. Marta, gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya lo apuntaba Marta, en España ni se consume, ni hay todavía ni ese camino inicial que sí que hay en Países Bajos. No sé, Mario, si nos ha quedado algo por comentar sobre este asunto. Pues mira, yo respecto a, por ejemplo, lo que comentaba la chica que ha entrado en directo de la asociación digamos que promueve el veganismo y demás, soy absolutamente respetuoso como no puede ser de otra manera, vamos, con las decisiones que uno toma en relación al tema de la dieta, pero no creo que algunas de las alternativas que se plantean desde el punto de vista del veganismo o del vegetarianismo sean igualmente nutritivas que los alimentos de origen animal. Es verdad que hay una tendencia a reducir el consumo de los alimentos de origen animal, pero no creo que en ningún caso sea una opción razonable para nuestra salud, me refiero ya exclusivamente a cuestiones relacionadas con la salud, el consumir ese tipo de alimentos alternativos, ya sean productos que simulan la leche o que simulan las características de la carne, y de hecho, porque básicamente se desconoce cuál es el impacto sobre la salud a largo plazo. Y no me refiero a incorporar en la dieta de forma esporádica seitán, tofu o esas bebidas vegetales, sino sustituirlas, como hace mucha gente que sigue ese tipo de estilo de vida. La Organización Mundial de la Salud, en un informe que publicó el año pasado, hacía referencia a el riesgo de consumir de forma sostenida en el tiempo y reemplazando al alimento de origen animal, ese tipo de alimentos que se identifican, la propia Organización Mundial de la Salud identifica como ultraprocesados, y asocia el consumo sostenido de esos alimentos con muchas enfermedades. Yo mismo en el laboratorio hemos podido trabajar precisamente con animales de experimentación y también con seres humanos, hemos hecho estudios de intervención con personas, viendo el efecto del consumo de ese tipo de alimentos ultraprocesados de origen vegetal en la salud, y no son precisamente particularmente halagüeños. En ese sentido, tal y como apuntaba ella, creo que hay opciones de origen vegetal, legumbres, frutas, hortalizas, sin procesar o poco procesadas, que son indiscutiblemente interesantes, importantes incluirlas en la dieta, y no hay necesidad de, creo yo, irse a alimentos ultraprocesados con una calidad nutricional bastante pobre. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos resuelto muchas dudas. Muy buen día. Y no vamos a dejar de todo el campo, porque esta lluvia de los últimos días ha beneficiado